Mateo capítulo 8, hermanos, del versículo 1 al versículo 4. Le confirmo, hermanos, con un amén cuando estemos ahí. Amén. Y dice así la bendita palabra, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Oramos. Señor Jesucristo, en esta mañana te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí, Señor, que nos has bendecido. Señor, nos hemos puesto de pie en este día y hemos venido, Señor, a este lugar. Hemos traído ofrendas, Señor, primicias de las bendiciones que usted nos da, Señor, de lo que ha puesto, Señor, en nuestras manos. Ahora, Señor, le pedimos que nos bendiga, Señor, con este rocío de tu palabra, con este pan, Señor, que desciende del cielo, que nutre nuestra vida. Y le pido, Señor, en esta mañana que bendiga a su iglesia en el nombre precioso de Cristo Jesús, el Señor. Dando gloria a Dios, hermanos, tome su lugar. Amén. Hemos estado estudiando, hermanos, el Sermón del Monte. Esta palabra, hermanos, aleluya, que el Señor estuvo predicando a aquella gente, hermanos, que se acercó a Él. Que al escuchar, hermanos, la voz de nuestro Dios, al escuchar, hermanos, la palabra que Él hablaba con autoridad, la gente, hermanos, aleluya, se admiraba de su doctrina y se acercaban, hermanos, a escucharlo. Entonces, hermanos, al Señor Jesucristo, al descender del monte, mucha gente, hermanos, lo iba siguiendo. Los milagros, hermano, aleluya, que el Señor estaba haciendo, atrajo, como dice ahí, hermanos, mucha gente. Amén. Pero también, hermanos, aleluya, lo hizo, hermanos, la manera y la autoridad con la que el Señor, hermanos, hablaba la palabra. Amén. Porque tenía autoridad, hermanos, para hablar la palabra. Y les decía, hermanos, la autoridad viene cuando alguien que predica, hermanos, vive como predica. Vive, hermanos, aleluya, lo que está diciendo. Porque de otra manera, hermanos, no tenemos autoridad, hermano, porque tenemos, hermanos, muchas cosas que no estamos haciendo de acuerdo, hermanos, a lo que predicamos. Amén. Entonces, mire, hasta aquí, hermanos, mucha gente, aquí lo menciona Mateo, mucha gente, hermanos, siguió al Señor Jesucristo por esa palabra que acababan de escuchar, hermanos, del Sermón del Monte. Y ahora vemos, hermanos, cómo el Señor, hermanos, nos va a enseñar a través de su palabra, con sus obras, confirmando, hermanos, lo que Él estuvo hablando en ese sermón. Amén. Miren, hermanos, en los tiempos del Señor Jesucristo, la lepra, hermanos, era una enfermedad, hermanos, incurable. Una enfermedad, hermanos, que era muy contagiosa también. Amén. La persona, hermanos, que llegaba a tener lepra o que llegaba a contagiarse, hermanos, aleluya, pues quedaba marcada, hermanos, horriblemente. Amén. La piel, hermanos, se les empezaba a podrir, se les caían, hermanos, los dedos de los pies, de las manos. Amén. Y esas personas se sentían tapadas con garras, hermanos, de todo su cuerpo, por la vergüenza, hermanos, que causaba esa terrible, hermanos, enfermedad. Nosotros a veces con una espinilla que tenemos, hermanos, no encontramos cómo taparla. Ahora imagínense, hermanos, la vergüenza o la desgracia, hermanos, que caía aquella persona, hermanos, aleluya, cuando se le empezaba a desfigurar su rostro, hermanos, a caer en pedazos, hermanos, su piel, su carne. Era algo, hermanos, terrible, hermanos, tener una enfermedad de lepra, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Así que este leproso, hermanos, vino al Señor Jesucristo, se acercó a Él con una grande necesidad, hermanos, y con una desesperación en su vida, que necesitaba, hermanos, la sanidad. Nosotros, hermanos, también, aleluya, hemos venido a Cristo, hermanos, con una grande necesidad, aleluya, y debemos de venir ante su presencia para pedirle al Señor, hermanos, que Él sea, hermanos, que nos limpie. Este hombre, hermanos, logró tocar el corazón del Señor Jesucristo. Este hombre, hermanos, llamó la atención de nuestro Dios, hermanos, aleluya. Y sabe qué, hermanos, que no fue la enfermedad lo que hizo que el Señor, hermanos, o que el corazón del Señor, hermanos, se conmoviera por este hombre, hermanos. No fue esa enfermedad, no fue la lepra
sino fue, hermanos, la actitud con la que este hombre, hermanos, se acercó al Señor. Eso, hermanos, es lo que el Señor quiere ver en nosotros, hermanos. Una actitud, hermanos, de quebrantamiento. Una actitud, hermanos, aleluya, genuina, de que le necesitamos. De que sin Él, hermanos, nada podemos hacer. De que Él es indispensable, hermanos, para nuestra vida. Y que en esas ocasiones, hermanos, nadie nos puede ayudar sino solamente Él. Si este leproso, hermano, hubiera sabido que alguien tenía un remedio, hubiera ido para allá. Si hubiera sabido, hermanos, que había un médico, hubiera ido a buscarlo. Pero sabiendo que no había nadie que pudiera ayudarlo, oyó de Jesús, oyó que Él estaba en ese lugar y fue a salirle a su encuentro, aleluya, porque Él tenía necesidad de que el Salvador del mundo, hermano, aleluya, lo limpiara. Gloria al Señor Jesucristo. Esa condición, hermanos, esa actitud humilde, hermanos, de este hombre, aleluya, cuando vino al Señor Jesucristo, el Señor se conmovió, hermano, aleluya, y le puso atención. Y ahora, hermanos, recordando las palabras que el Señor había predicado, el Señor tuvo misericordia de él, porque miró, hermanos, que era un hombre pobre en espíritu. La bienaventuranza, hermanos, decía: bienaventurados los pobres en espíritu. Y este hombre, hermanos, se dio cuenta que espiritualmente no tenía nada. Espiritualmente, hermano, aleluya, nosotros somos pobres, hermano, no somos unos seres muy espirituales, pero sabemos, hermano, que espiritualmente dependemos de lo que el Señor día a día puede darnos. Y él se miró en esa condición, hermanos, pobre de espíritu, y fue al Señor, aleluya. Y el Señor, hermanos, aleluya, le tocó. El Señor, hermanos, se compadeció de él, porque miró esta actitud, hermanos, en la vida, hermanos, de este hombre. Este hombre, hermanos, reconoció que era leproso, que tenía una enfermedad, hermanos, incurable. Y esto, hermanos, en sí, pues ya era una tragedia en la vida de este hombre, hermanos. A los leprosos los expulsaban de la ciudad, los sacaban de su familia, los sacaban fuera, hermanos, aleluya, del pueblo, de donde hubiera gente. Los mandaban, hermanos, allá, le tenían un lugar llamado el Valle de los Leprosos. Unas cuevas, hermanos, un lugar apartado de toda la sociedad. Y este hombre, hermanos, aleluya, pues tenía esa desgracia de que había perdido, hermanos, todo lo que tuviera, hermanos, lo había perdido. Y ¿sabe qué, hermanos? Muchas de las veces, cuando alguien, hermanos, en la congregación comete un pecado, hermanos, a veces es lo que queremos hacer nosotros. Sacar al pecador, que se vaya, no lo queremos ver, hermanos, lo despreciamos y lo queremos echar fuera, hermanos, de la iglesia. Pero el Señor, hermanos, aleluya, Él dice en su palabra que al que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor, hermanos, no quiso echarlo, hermanos, fuera, aleluya, porque miren, el leproso, aparte de su enfermedad y él echado fuera de la ciudad, usted recuerda, las ciudades estaban amuralladas, estaban protegidas, hermano, por las fieras del campo, por los enemigos. Y al echarlos fuera, hermanos, este hombre o estos hombres que tenían esta enfermedad no solamente quedaban, hermanos, desprotegidos, hermanos, quedaban sin protección a la intemperie, hermanos, aleluya, a disposición de las fieras. Es decir, hermanos, un pecador que se va, hermanos, de la iglesia queda, hermanos, dispuesto, hermanos, a los demonios, a los espíritus del mal, hermanos, aleluya, porque la única protección segura que tenemos nosotros es en el Señor Jesucristo. Él es nuestro escudo, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, hermanos, en Él solamente podemos estar protegidos. Fuera, hermanos, de la ciudad, fuera de la protección, estamos, hermanos, a merced del enemigo. Y miren, hermanos, aleluya, cómo la Biblia se vale, hermanos, de este caótico, hermanos, o esta caótica enfermedad para hablarnos, hermanos, de una enfermedad peor que la lepra. Mire, si la lepra, hermanos, era algo horrible, era algo que te apartaba, hermanos, de toda la sociedad, era algo que te causaba vergüenza, indignación, hermanos, la palabra, hermanos, aleluya, nos quiere introducir a un problema peor, y la Biblia lo describe como el pecado. Y el Señor, hermano, aleluya, quiere que la iglesia se limpie del pecado, hermanos, que es algo vergonzoso delante del Señor. Tal vez delante de la gente, hermanos, ya el pecado parezca normal,
pero sigue siendo, hermanos, vergonzoso delante, hermanos, de la presencia del Señor. El pecado, hermanos, es como la lepra. Miren, hermanos, la lepra, hermanos, a veces, o en ese tiempo, hermanos, era fácil de contagiarse a los demás. Se propagaba, hermanos, aleluya, cuando llegaba la lepra a un hogar, hermanos, y si no se examinaba, si no se sacaba, hermanos, al leproso de ahí, contaminaba, hermanos, la familia. Y a veces había familias, hermanos, enteras en ese valle de los leprosos. Y la lepra, hermanos, pues comienza destruyendo a la persona, y no solamente a la persona, hermanos, sino a todos los que lo rodean. Así es el pecado, hermanos. Miren, entra suavecito, hermanos, a la vida de aquella persona. Una persona, hermanos, empieza a contaminar, pero empieza a contaminar, hermanos, también a toda su casa. Empieza a contaminar, hermanos, a todos los que le rodean. Y el pecado, hermanos, como la lepra también, hermanos, a veces no se empieza a sentir. Amén. No es algo que se siente, hermanos, al instante. Comienza, hermanos, a sentirse poco a poco, hermanos. Y muchas de las veces cuando la persona ya se da cuenta, hermanos, es porque ya se está pudriendo. Ya cuando se da cuenta es porque un dedo ya se le está cayendo. Y cuando una persona, hermanos, se da cuenta que ha estado, hermanos, en pecado, es cuando, hermanos, muchas veces ya tenemos los problemas encima. Nos damos cuenta, hermanos, de la gravedad del pecado, hermanos, en nuestra vida, cuando ya estamos mirando las consecuencias, o cuando ya estamos afrontando, hermanos, las consecuencias de nuestro pecado. Divorcios, hermanos, de aquello que empezó como un juego, hermanos, dándole lugar al diablo, terminó en un pecado de adulterio, hermanos. ¿Y qué está pasando ahora? Ya cuando está en lágrimas, diciendo, ¿cómo es que le di yo entrada al enemigo? ¿Cómo es que empecé a pecar? Pero ya, hermanos, hasta que está a las puertas de un divorcio. La juventud, hermanos, le empiezan a dar, hermanos, rienda suelta a los deseos de la carne. Y cuando se dan cuenta, hermanos, que están ya en un pecado, hermanos, grande, cuando ya están afrontando las consecuencias, cuando ya están, hermanos, incluso en enfermedades venéreas, incluso, hermanos, estamos en pecado, hermanos, y nos damos cuenta, hermanos, ya cuando incluso nos encontramos en la misma muerte. El pecado, hermanos, siempre hemos conocido que la paga del pecado, hermanos, ¿cuál es? La muerte, hermanos. No hay otra paga, hermanos, para el pecado. Pero si nosotros queremos, hermanos, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, tenemos que apartarnos, hermanos, del pecado. Tenemos que limpiarnos, hermanos, del pecado. Amén. Este hombre, hermanos, tomó una decisión muy importante. Este hombre, hermano, aleluya, tuvo la decisión de ir a buscar al Señor Jesucristo. Él pudo ir, hermanos, engendró la fe en él, porque él escuchó, hermano, que había un hombre diferente, hermano, a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos. Él pudo escuchar a la gente que hablaban bien de Jesús. Pudo alguien compartir el mensaje que escuchó, que Jesús dio en ese monte, y esa palabra le engendró fe y lo impulsó a ir, aleluya, a buscarle. Amén. La palabra de Dios debe, hermanos, engendrar fe en nuestra vida, y esa fe, hermanos, debe de acercarnos a Dios. Esa fe debe de hacernos buscar su presencia día con día y apartarnos, hermanos, del pecado. Este hombre, hermanos, en lugar de seguir, hermanos, con ese sufrimiento de esa enfermedad, hermanos, optó por darse esa oportunidad, hermanos, de acercarse al Señor, de buscarle. Y sabe que, hermano, lo que este hombre iba a enfrentar, hermano, por acercarse al Señor, no era algo sencillo. Él tuvo que soportar, hermano, las gritas que la gente le hacía, los insultos que la gente le gritaba. ¿Y sabe cuál gente, hermano, le estaba gritando? ¿Sabe cuál gente incluso le estaba aventando piedras? Los que iban siguiendo al Señor. Los que habían descendido del monte con él, hermano, aleluya, al mirar al leproso, le gritaban: inmundo, vete, lárgate, no queremos que nos contamines, apártate de nosotros. Y le empezaban a gritar, hermanos, y a aventar piedras, hermano, aleluya, y a este hombre. Pero este hombre, hermano, tuvo la determinación, no le importaron lo que le gritaban, lo que le aventaran. Él quería llegar hasta donde estaba el Maestro, hasta donde estaba el Señor Jesucristo. No le importó lo que dijeran los demás, mi hermano. Él estaba determinado a acercarse, hermanos, al Señor, mostrarle su necesidad, mostrarle, hermano, aleluya, que le necesitaba.
A veces nosotros necesitamos al Señor, hermanos, pero porque nadie nos diga nada, hermanos, no nos humillamos delante de su presencia y no venimos y no recibimos, hermanos, lo que necesitamos. Es más grande nuestro orgullo, hermanos, que a veces la misma necesidad que tenemos. Le damos más prioridad, hermanos, al que dirán, al ego de nuestra vida, hermanos, que a lo que vamos a recibir, hermanos, del Señor Jesucristo. Aleluya. Este hombre, hermanos, miren, quiero que leamos también Marcos. El mismo pasaje, hermanos, pero cómo lo describe Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 40, hermanos, al 45. Aleluya, gloria a Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, vino a él un leproso. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Rogándole e inclinada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Amén. Dice, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Entonces, mis hermanos, miren la actitud de este hombre, hermanos, cuando vino al maestro, reconociéndole que él era el Señor. Por eso le dice Señor. Le reconoció, hermanos, como Señor. Amén. Y dice, rogándole, hincar, hermanos, la rodilla. Entonces, hermanos, este hombre se presentó al Señor, hermanos, con toda humildad, sabiendo, hermanos, que él nada merecía. No tenía, hermanos, nada a cambio, hermanos. Por tanto, él, hermanos, se apegó a la gracia del Señor. Nosotros, hermanos, aleluya, también estando muertos en delitos y pecados, no teníamos nada que darle a cambio a nuestro Dios por la salvación. Ha sido su amor y su misericordia que ha tenido para con nosotros, que el Señor nos la ha ofrecido. Y el Señor está dispuesto, hermanos, a limpiarnos del pecado, hermanos, donde el Señor nos ha encontrado. El Señor, hermanos, sigue siendo fiel, sigue siendo bueno y sigue teniendo misericordia, hermanos, de nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y a veces, hermanos, miramos a los demás con desprecio, diciendo, mira nada más a este pecador, mira nada más la condición que se encuentra. Pero para esto vino el Hijo del Hombre, para salvar lo que estaba perdido. Y ahí estábamos también tú y yo. Tú y yo también estábamos perdidos. Y para esto apareció el Señor Jesucristo, para rescatarnos de la condenación y de la misma muerte, mis hermanos. Por eso es motivo, hermanos, de darle la honra y la gloria al Señor siempre. Y no limitar, hermano, al Señor. Al que Él quiera salvar, al que Él quiera alcanzar, Él lo va a salvar, hermano. No importa la condición en la que esté, el Señor puede limpiar al más terrible de los pecadores y convertirlo, hermanos, aleluya, en un hombre nuevo. Eso, hermano, lo puede hacer el Señor. Aunque a nosotros nos parezca imposible, nada hay imposible, hermanos, para nuestro Dios. De la misma manera, hermanos, nosotros no tenemos nada que ofrecer a nuestro Dios, hermanos, por nuestra salvación. Solamente, hermanos, es por gracia que somos salvos. Y miren, hermanos, este hombre se le acerca y le hace la petición. Le dice, Señor, si quieres. Amén. No, hermanos, llegó, hermanos, aleluya, pidiéndole, hermanos, de una manera, hermanos, declarándolo, ¿no, hermanos? Este hombre, hermanos, con humildad le dice, si quieres. Y no vemos aquí, hermanos, una falta de fe, sino la evidencia, hermanos, de una actitud, hermanos, de humildad. Algo, hermanos, que al Señor le gusta. Y totalmente, hermanos, dependiendo de la gracia de Dios, del regalo que mi Dios, hermanos, le podía dar en aquella hora. Y qué precioso, hermanos, es que el Señor le haya puesto esa atención, hermanos, y le haya extendido su gracia. Le haya extendido, hermanos, su bondad a este hombre, hermanos, que para la gente
pues ya no tenía, hermanos, ningún valor. Era un total, hermanos, desconocido para la gente, hermanos, en esos tiempos. Amén. Entonces, hermanos, este leproso tenía una visión maravillosa, hermanos, del poder de nuestro Señor Jesucristo, pero aún, hermanos, no conocía su amor, no conocía su misericordia, y ahí, hermanos, aleluya, él pudo experimentarlo. Muchas veces, hermano, aleluya, cuando alguien, hermanos, se puede decir cae en desgracia, o le viene algo, hermanos, una enfermedad, le viene, hermanos, una necesidad económica, hermanos, y está batallando la mente del hombre, y luego empieza a pensar, oh, algo está haciendo, qué casualidad que le vino esto. La mente del hombre, hermanos, luego empieza a hacer juicio y decir, no, pues, ponte a cuentas, ¿verdad? Como le decían a Job, algo hiciste, por qué casualidad que te haya venido todo este mal. Y la gente, hermano, luego empieza a hacer un juicio de por qué le vienen las cosas, hermano. Pero mire, el Señor tuvo de él misericordia y tuvo de él, hermanos, esa compasión que, hermanos, el Señor solamente puede hacerla. Y yo sé, hermanos, aleluya, que los que están aquí, que han pecado, hermanos, y que han sentido, hermanos, aleluya, el perdón de nuestro Dios, las caricias de nuestro Dios, hermano, aleluya, han sentido ese toque de la mano de nuestro Dios, aleluya, que Él solamente en su infinito amor y su misericordia, hermanos, tiene para aquel que se quebranta, hermanos, en su presencia. Por eso, hermanos, dice la palabra que un corazón, hermanos, ¿cómo, hermanos? Contrito y humillado, el Señor, hermanos, no lo va a despreciar. Amén. Entonces, hermanos, la petición de este hombre le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Mire lo que dice, hermanos, limpiar, ¿verdad? ¿Por qué no le dice, hermanos, si quieres, puedes curarme? O si quieres, puedes sanarme. Y esto indica, hermanos, mire que en aquel tiempo, hermanos, la lepra se veía principalmente, hermanos, como una cosa, hermanos, de impureza. Más que una enfermedad, hermanos, era algo impuro y la gente, hermanos, lo tenía como un castigo, ¿verdad? Como algo, hermanos, que le venía de arriba, como un castigo divino. Y es por eso que le digo, hermanos, que a veces cuando alguien está padeciendo, hermanos, nosotros tratamos de enjuiciar y decir, no, pues por pecador le vino esto. Pero no, hermanos, el Señor tiene misericordia de todos nosotros. Amén. Y gracias le damos al Señor, aleluya, por esto. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermano, aleluya, esta actitud de este hombre, hermanos, conmovió al Señor. Que este hombre, hermanos, se humilló. Y eso fue lo que hizo que el corazón del Señor, hermanos, se conmoviera. El Señor, hermanos, nunca va a pasar por alto un corazón quebrantado delante de su presencia. Un corazón, hermanos, que se humilla delante del Señor, hermanos, el Señor no lo pasa por alto. El Señor, hermanos, lo escucha. Amén. Gloria al Señor por ello, hermanos, aleluya. Y muchos de nosotros dejamos de pasar, hermanos, muchas oportunidades de ver el poder de Dios, hermanos, en nuestra vida, actuando, hermanos, a nuestro favor. Y le decía hace un momento, hermanos, nos pasa, hermanos, por la soberbia y la altivez, hermanos, que hay en nuestra vida. Que no queremos humillarnos delante de su presencia. La arrogancia, hermanos, y la prepotencia nos han robado muchas bendiciones, muchas sanidades, muchos milagros, hermanos, en nuestra vida, por no querer humillarnos y reconocer, hermanos, a nuestro Dios. Humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios y Él nos exalta, hermanos, cuando sea tiempo. ¿Amén? Queremos la exaltación, queremos la sanidad, queremos las bendiciones, pero no queremos humillarnos ante el Señor, mis hermanos. Necesitamos, hermanos, venir al Señor y dejar que el poder, hermanos, de nuestro Dios fluya en cada uno de nosotros para sanidad, para salvación, para liberación, para bendiciones que el Señor, hermanos, está dispuesto y quiere darle, hermanos, a su iglesia. Amén. Y lo primero, hermanos, que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es limpiar, hermanos, la lepra del pecado que nos está llevando, hermanos, a la misma muerte. Nos está llevando, hermanos, a la condenación. Este leproso, hermanos, ya no tenía familia. Había perdido, hermanos, todo lo que tenía. Estaba desprotegido, hermanos, a la intemperie, hermanos, y viviendo aborrecido de la gente
y en completo anonimato, hermanos, donde ya nadie lo conocía, donde nadie, hermanos, aleluya, le daba un valor. El Señor, hermanos, teniendo misericordia de él, hermanos, dice la Escritura, le extendió su mano, y no solamente le extendió su mano, sino que lo tocó, hermanos, aleluya. Una palabra, hermanos, que el Señor dijera le bastaba. Como a este hermano de los 10, no se acercaron al Señor cerca ni los tocó. Desde lejos el Señor les dijo, aleluya, vayan allá y den, hermanos, aleluya, la ofrenda y para testimonio de ellos. Y se fueron y en el camino se dieron cuenta que estaban sanos, pero el Señor no los tocó, solamente les dio una palabra. Y con este hombre, hermanos, podía hacer lo mismo, podía decirle, pues sé limpio, quiero ser limpio, pero el Señor tomó el tiempo, hermano, de venir hacia él. Y dice que este hombre, hermanos, hincada la rodilla, tal vez estaba postrado, hermanos, el Señor tomó el tiempo también de inclinarse, hermanos, hacia él, aleluya, y tocarle, decirle, quiero ser limpio, hermano, aleluya. Y en aquella hora, en aquel instante, esa lepra, hermanos, fue quitada del cuerpo de este hombre. Y tal vez, hermano, este hombre no quedó como Naamán el sirio, tal vez no le quedó la piel como un bebé, hermanos, aleluya, tal vez le quedaron cicatrices, pero esas cicatrices le iban a recordar día con día que el Señor lo había limpiado, aleluya, de la lepra. No solamente, hermano, una sanidad, sino una limpieza en el corazón, una limpieza donde tú te das cuenta que nadie te pudo ayudar, que nadie pudo hacer nada por ti, sino solamente el Señor Jesucristo se compadeció de ti, extendió su mano, lo sacó del lago cenagoso, de la miseria, del lodo de la desesperación donde nos encontrábamos. Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha traído a una familia entera. Este leproso ya no tenía nada, mas el Señor lo limpió y pudo tener nuevamente una familia, pudo tener nuevamente un nombre, aleluya. Y cuando un pecador se arrepiente, aleluya, ese nombre es escrito en el libro de la vida cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y has sido bautizado invocando su santo nombre. Tenemos un nombre, mis hermanos, aleluya, en el reino de los cielos. Y el Señor tiene misericordia, hermanos, del pecador. No importa, hermanos, la condición en que te hayas encontrado, el Señor puede limpiarnos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando los hombres, hermanos, miraron esta situación, imagínense, hermano, aleluya, la gente siguiendo al maestro, incluyendo, hermanos, los escribas y fariseos que iban para acusarle, para ver qué miraban, hermanos. La gente que estaba acostumbrada a tratar, hermanos, con estos hombres que no tenían misericordia, no tenían amor, y miran al maestro, hermanos, llegarse a aquel leproso, doblarse, hermanos, hacia donde estaba él y tocarle con amor y misericordia. Aquella gente, hermanos, se dio cuenta, hermanos, del amor tan grande de nuestro Dios. Algo que no miraban en aquellos líderes religiosos, hermanos, de aquellos tiempos. Y es donde se daban cuenta, hermanos, que el Señor predicaba la palabra, pero vivía la palabra, hermanos, aleluya. Que con amor tocó a aquel hombre, hermanos, y le sanó algo, hermanos, que no podían ver en aquellos hombres. Y eso es lo que la gente quiere ver en nosotros, hermano. Que con amor y misericordia les extendamos la mano. Que con amor y misericordia, hermano, aleluya, les anunciemos el reino de los cielos. La palabra que Jesucristo nos ha dejado y nos ha predicado es para que la compartamos, hermanos, con aquellos que necesitan oír, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa, hermanos, la lepra de tu pecado, Cristo, hermanos, te quiere tocar si tú te humillas delante de Él. Cristo, hermanos, está dispuesto a seguir limpiando, hermanos, la lepra del pecado a todo aquel que se humille, hermanos, delante de su presencia. El Señor, hermanos, mira la respuesta que el Señor le da: quiero ser limpio. La respuesta, hermanos, no tardó, hermanos, aleluya. Con la palabra de poder, autoridad, hermanos, y a la vez de amor y de compasión, aleluya, el Señor sanó a este hombre. El Señor quiere, hermanos, que seamos limpios de la lepra del pecado, siendo pobres, hermanos, de espíritu. Cuando tú reconoces que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tú desde que te levantas empiezas a extender tu mano a decirle: Señor, aleluya, el pan de cada día dámelo hoy, Señor. Hoy necesito de ti. Reconozco, Señor, que no tengo nada. Reconozco que todo lo bueno viene de ti. Y yo necesito, aleluya, que tú me bendigas. Día con día, hermanos, necesitamos venir ante la presencia de Dios, sabiendo, hermanos, que Él es el único que puede ayudarnos. No hay otra medicina, hermanos, para la lepra que la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre, aleluya, carmesí, nos ha limpiado de la lepra del pecado, de la inmundicia de la lepra, hermanos, y ha quitado la vergüenza, hermanos, de nuestra vida. Así que, mis hermanos, aleluya, quiero invitarles, hermanos, que se pongan de pie y que pasemos, hermano, a este lugar, a humillarnos delante de la presencia de Dios. Toma la actitud de este leproso, hermanos, que se dio cuenta, hermanos, que estaba perdido.